impuestos, defensa y estrategia fiscal. CAP Fiscal Sin Filtro, con Juan Luis Cruz Santos. Estimados amigos, buen día, esperando que se encuentren muy bien. Vamos a tener otro podcast muy interesante y nuevamente nos acompaña el licenciado Monreal. ¿Cómo estás, licenciado? Qué gusto, licenciado, muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, no, al contrario, gracias a ti. Y vamos a platicar de los actos de verificación que lleva a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de las administraciones desconcentradas de auditoría fiscal, pero en materia de lavado de dinero, no en materia de impuestos federales, sino en materia de lavado de dinero. Es muy importante conocer esto. ¿Por qué? Porque la misma norma establece, licenciado, no me vas a dejar mentir, que los procedimientos son totalmente alejados a lo que conocemos de la autoridad fiscal. Totalmente. Oye, código fiscal, visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, actas parciales, última acta parcial, qué sé yo. Pues es un procedimiento totalmente alejado. Entonces, es importante que conozcamos el procedimiento, los procesos que se tienen que llevar a cabo, las disposiciones jurídicas que soportan esos procedimientos, porque en el supuesto de que exista una multa, una sanción, pues tenga los elementos suficientes para poderlo combatir en los tribunales. Y hay que quitarnos, ya entrando propiamente en la materia, la cachucha de abogado fiscalista, de asesor fiscales. Si viene el SAT y veo el membrete del SAT y veo que dice actividades vulnerables, ya sea una desconcentrada, como tú bien decías, o la central de actividades vulnerables que depende de la Administración General Jurídica, y vienen a preguntarme sobre el cumplimiento de esta ley o a verificarme, tengo que cuidar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Y las diferencias son totalmente, las vamos a ir platicando, son muy grandes, de cómo se lleva a cabo una verificación, luego cómo se abre un procedimiento sancionatorio, y también la parte del medios de defensa, de la garantía. Entonces, todo lo que hemos estudiado y que CAP ha dado durante años fiscal, para esto no nos sirve. Para eso no sirve. Pero sí nos sirve toda la experiencia que se tienen en cuanto a las ilegalidades que han cometido a lo largo de, que en materia fiscal se fueron subsanando por jurisprudencias y por reformas. Que el planteamiento del argumento sí nos va a servir en el supuesto de que nos vayamos a defender. Bueno, pero a lo mejor me quedo solo. No nos sirve porque tenemos que utilizar un ordenamiento nuevo, pero nos sirve en la parte de redactar agravios, presentar recursos, aunque sea medio de revisión, y nos sirve claramente en la parte contenciosa y en la parte del amparo, porque todo acaba, a final de cuentas, en los tribunales de amparo, que bueno, estamos a unos días de que entre la nueva integración de la Corte, y me parece que la 12ª época, ¿no? Entonces, sí. Pues, vienen tiempos. Tengamos fe y esperanza y confianza de que... Fe los sanjuaneros que vi ahorita que venía de esos. Las bicicletas, ¿verdad? Las bicicletas, sí. Pero bueno, licenciado, entonces quedamos que se va a llevar a cabo en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley FEPA. Correcto. ¿Y cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que tienen que llevar a cabo a cuáles son los pasos que tiene que seguir la autoridad fiscal para que, porque es autoridad fiscal, aunque repito, de repente es administrativa, es autoridad fiscal. Fiscal administrativa, pues. ¿Qué es lo que tienen que llevar a cabo para que revisen el debido cumplimiento en materia de la ley antilavado? Claro, incluso como lo platicábamos en el anterior podcast, si me van a verificar el beneficiario controlador, en términos de la ley antilavado tiene que ser la LEFEPA. Si me van a verificar el beneficiario controlador en términos de código fiscal, tiene que ser código fiscal. Correcto. Entonces, haciendo esa distinción nada más como comentario adicional es, la autoridad detecta por algún medio que me di de alta, bueno, en el portal, y que no cumplí, o la autoridad detecta con base en los CFDIs que he emitido, y arrendamiento también lo platicábamos en la sesión anterior, de que no me di de alta y mis rentas son por arriba del umbral que hay para avisar, entonces me va a mandar una verificación. Y es muy importante entenderlo conceptualmente, porque siempre la facultad de comprobación es comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales, y son actos más profundos, 42 de código, nada más para tenerlo como referencia para nuestros amigos. Y hablando de verificaciones administrativas que prevé el Código Fiscal, por ejemplo, y tú la conoces muy bien, incluso cuando era inconstitucional, el artículo 49 de verificación de comprobantes fiscales. Para entender el alcance de lo que va a hacer la autoridad en esta materia no es comprobar, sino es verificar. Si nos vamos a nuestro Código Fiscal, no sería un 42, sería un 49, porque la verificación es una verificación, es un acto de inspección mucho más rápido, que no requiere citatorio previo y que se va a levantar prácticamente con la notificación de la orden de verificación y un acta circunstanciada, que ahorita vamos a ver qué requisitos debe de llevar para efectos de hacer constar la entrega de la información, y en esa medida la autoridad puede empezar a ver si hay incumplimiento o no. Algo muy importante, licenciado, y que hemos platicado en las conferencias, es que independientemente del aspecto recaudatorio de las multas, para que el SAT, con base en esta ley y en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en la ley de antilavado, claro, lleve a cabo la determinación de un crédito fiscal por concepto de multas varias, no pueden ser más de 6 meses. Incluso no pueden ser, no porque
no pueden tardarse más por el tema de la caducidad de la instancia, que también vamos a platicar, la caducidad del procedimiento técnicamente. Entonces, si en materia fiscal nos damos un año para la auditoría y medio año para la determinación del crédito fiscal, y luego si me voy a conclusivo un año para la autoridad fiscal, para tener un crédito fiscal por impuesto omitido sobre la renta, IVA y demás, pueden ser hasta 2 años y medio, si la hacemos cansadas o si la autoridad se tarda. Aquí la autoridad en no más de 6 meses va a tener un crédito fiscal agotando 2 procedimientos: verificación y eventualmente, donde realmente es la garantía de audiencia, el procedimiento administrativo sancionador. Entonces, otra vez, 2 etapas: la verificación propiamente de las obligaciones. Exactamente. Y el procedimiento administrativo sancionador. La verificación sí la prevé la ley antilavado, pero no la regula en específico, sino como toda ley administrativa hay una ley marco, que es la ley FEPA, y entonces la ley antilavado nos hace la remisión, no la supletoriedad, sino la remisión expresamente a que las visitas de verificación que practiquen los inspectores, o auditores, como quieras llamarlos, va a ser en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Y en ese sentido... Y si me lo permites, licenciado, sí, y a lo mejor adelantándonos con los posibles argumentos que se plantean en los medios de defensa, y lo platicamos, al analizar el reglamento interior del SAT, porque estábamos juntos cuando hicimos ese estudio, el análisis de todo este procedimiento que ahorita vamos a platicar, pues tenemos que checar también competencias. Competencias, claro. No solo los procedimientos, que la ley, el procedimiento administrativo, la ley de la materia, la ley antilavado, sino, insisto, siempre tenemos que estar checando competencias. Y muchas veces la damos ya por sentada, ¿no? Pues es la autoridad, pues sí, como que no tengan atribución. Trae la charola. Trae la charola. Entonces, si algo nos ha enseñado la historia, es que las autoridades siempre tienen que apuntalar sus atribuciones, sus facultades, su competencia, y establece una facultad, pero le faltó esto. Entonces, ¿a dónde vamos? Que al analizar el reglamento interior del SAT, pues sí establecemos esa posibilidad de llevar a cabo los actos de verificación. Establecemos o cotejamos la posibilidad de poder sancionar, de imponer las multas en materia de ley antilavado. Pero tú dijiste hace un momento, oye, aquí hay 2 procesos: la verificación y el procedimiento sancionador. Exactamente. Entonces, decíamos en su momento, no encontramos el fundamento legal donde le dé la competencia, las atribuciones a la auditoría fiscal para sancionar. Para iniciar el procedimiento sancionador. Para imponer la multa, sí, pero son cosas totalmente distintas. Entonces, porque la multa no llega autónoma, tengo que agotar el procedimiento. Equiparándolo, y decíamos en su momento, equiparándolo con una facultad de comprobación, una visita domiciliaria, en el reglamento hay la facultad de ordenar la visita, la práctica, ordenar la práctica de la visita domiciliaria. Y eventualmente la posibilidad de sancionar. De imponer una multa, de imponer los créditos fiscales, determinar los créditos fiscales. Yo me acuerdo muy bien que hay una facultad que está en el 22, fracción tercera del reglamento, dice, tienes la facultad también de darle a conocer a través los hechos o omisiones a través de la última acta parcial. Exactamente. Oficio de observaciones. Entonces, están perfectamente establecidas las atribuciones y las facultades. Yo no veo por qué en estos procedimientos no deben estarlo. Entonces, otra vez, son 2 procedimientos: la verificación sancionador y obviamente en su momento la imposición de la multa. Aquí el tema es, ¿tienes o no tienes la facultad para llevar a cabo este procedimiento? Vamos a ver cómo se lleva a cabo el procedimiento. Exactamente. Pero repito, las autoridades tienen que demostrarnos, porque es un requisito legal y constitucional, su competencia. Totalmente. Y porque si es incompetente o incluso fue inexistente, que no es el caso, todo el procedimiento estará viciado. Entonces la autoridad, el SAT, determina, voy a verificar, y nada más son 2 tipos de administración: la central de actividades vulnerables y las desconcentradas. Correcto. No hay ninguna otra que por RISAT tengan esa facultad, independientemente de los alcances de cada una de estas autoridades. Y entonces levantan un acta, y lo importante es que recuerden lo que ha dicho la Corte, que en las visitas de verificación, por eso se llama la distinción entre comprobación y verificación, no se requiere citatorio previo. Entonces llega el auditor, pregunta por el representante legal, por el interesado, en el mejor de los casos por el encargado de cumplimiento, y con quien esté va a levantar el acta de verificación. Y tú ahí habíamos comentado en sesiones anteriores de la importancia de que incluso en la propia orden de verificación se señale el nombre del encargado de cumplimiento, porque una de las obligaciones es atender o cumplir con las obligaciones previstas en esa ley, y como lo veíamos en el podcast pasado, también una obligación es atender las vistas de verificación. Correcto. Al designar ese encargado de cumplimiento, tú lo acabas de comentar, él le tiene que dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones, pero cuando lleve a cabo la autoridad esta verificación, pues ellos son los que le tienen que dar seguimiento, porque al final del día ellos saben cómo estuvo lo del manual, cómo estuvo lo de los avisos, cómo estuvo lo de la identificación de mi cliente usuario. Entonces, saben qué entregar. Entonces, la regla general, y así lo hemos visto, que las autoridades cuando llevan a cabo estas verificaciones preguntan por el representante legal, por el sujeto obligado. Pero otra vez,
sin deparar o detenerse en el sentido de que, oye, pero esta persona moral o este sujeto obligado tiene un encargado de cumplimiento. Pídele la información a él, no se lo pidas al representante legal. Ni con quien entienda la diligencia. Ni que con quien entienda la diligencia. legalmente está la posibilidad, pero a ver, para eso el encargado de cumplimiento. Entonces, ¿qué tendría que hacer el verificador? Asentar que no estuvo el representante legal, que no hubo apoderado legal y que el encargado de cumplimiento no estaba presente. Y entonces ahora sí, con quien esté presente, porque no es que se pueda llevar a cabo la diligencia, pero no hemos visto un acta en donde se razone que por no haber estado cualquiera de los 2 o 3 anteriores mencionados, se lleve a cabo. Entonces levanto el acta y como toda acta administrativa se tiene que identificar el verificador, debe tener una credencial vigente expedida por el Servicio de Administración Tributaria y estos criterios pues ya están muy claros desde el punto de vista fiscal, ¿no? La competencia de quien firme el oficio o quien firma la identificación. Después de eso se tiene que señalar, como lo mandata el artículo incluso 16 constitucional, la designación de 2 testigos de asistencia, porque no deja de ser una introducción al domicilio de quien lleva a cabo la actividad vulnerable. No es una intromisión desde el punto de vista de la facultad de comprobación que conocemos, pero al final de cuentas yo tengo que permitirle a mi oficina, a mi establecimiento, a mi local, al verificador el acceso al domicilio. Entonces, al domicilio. Y también un punto muy importante es que se tiene que llevar a cabo donde se lleve a la verificación, me refiero, donde se lleve a cabo la actividad vulnerable. Si hay una sucursal y de repente ahí se lleva a cabo la actividad vulnerable, pero van al domicilio fiscal de la empresa, puede ser que haya un error por parte de la autoridad. Si yo registré ese domicilio donde se lleva a cabo la actividad vulnerable, por ejemplo, el inmueble que estoy rentando, tendrá técnicamente que llevarse ahí a cabo. Y después de eso, de identificarse y de señalar testigos, ya viene el tema de que vamos a señalar cómo se va a llenar el acta y qué nos van a pedir. Que generalmente hemos visto los requerimientos que se contienen en la orden y que detallan en las propias actas, son 10 o 12 puntos que pide la autoridad en función de la relación, a la obligación que dio de alta la persona que va a estar siendo sujeta a verificación, es decir, el alta ante el portal, las modificaciones, la presentación de avisos, la presentación de forma de informes, los expedientes, todo lo que hemos analizado en el anterior podcast, ahora la autoridad lo va a materializar y lo va a pedir. Correcto. Fíjate que haciendo alusión a ese comentario, hemos señalado en podcasts anteriores la famosa reforma que ya se dio. Y una de las reformas es incluir dentro de la ley obligaciones que ya estaban, pero en las reglas de carácter general. Exacto. Entonces, cuando ya analizábamos los expedientes, decíamos, oye, orden de verificación. Te digo quiénes van a llevar a cabo qué verificadores van a llevar a cabo dicho procedimiento. Y dice, y te van a solicitar la información en términos de la ley. Entonces, oye, ¿y por qué me estás pidiendo, por ejemplo, lo del procedimiento para identificar si tu cliente usuario está en la lista de los que lavan dinero? Exactamente. Entonces, veíamos la ley antilavado y en ninguna disposición, en ningún artículo se establecía esa obligación. Correcto. Oye, y alguien decía, no, es que sí está. ¿Dónde? En reglas. Está. ¿Y quién es la regla para establecerme obligaciones? Que no están previstas en ley. Correcto. Entonces, la famosa reforma, repetimos, no es que establezca nuevas obligaciones, lo único que hacían es incorporar las obligaciones a la ley. Grave error que tenían hasta antes de la reforma. Claro. Pero ¿a dónde va nuestro punto? Si hoy en día tenemos en nuestras manos una multa y la intención es litigarla, es establecer los medios de defensa correspondiente, pues tendríamos que checar el inicio, la verificación, el acta correspondiente. Totalmente. Y verificar o cotejar nosotros si efectivamente me estás pidiendo información establecida en la ley o en las reglas. Exactamente, sí, es un punto muy importante y creo que la autoridad implícitamente está reconociendo pues las fallas o los errores que tenía. Habrá tribunales que nos den la razón, habrá otros tribunales que definitivamente no, pero con lo que pasaba un poco con los asuntos de miscelánea fiscal, hasta antes de que flexibilizaran los criterios a favor de la autoridad, es si las reglas administrativas no pueden establecer obligaciones que no establece la ley, sobre todo cuando no hay una cláusula habilitante o cuando por mucho se está estableciendo incluso una obligación que no está en ley. Ahora con la reforma las verificaciones ya serán diferentes, pero para todo lo que está en trámite, para todo lo que está en verificación, en procedimiento de sanción o incluso en medios de defensa, todavía es una buena posibilidad de hacer valer que nos están sancionando por obligaciones que no están previstas en ley. Y uno de ejemplo de ellos que veíamos también en la anterior sesión de que grabamos es el punto de los informes en ceros, ¿no? Okay. Me estás reprochando que te diste de alta en la actividad vulnerable,
De repente no tengo avisos, me pides que te presente los informes en ceros, no tengo los informes en ceros, pero los informes no estaban como obligación en la ley. Entonces ahí estaba el debate de si tenía la obligación de presentar un informe que la ley no me exigía. Es correcto, porque la ley solamente me exigía la presentación de avisos cuando yo llevaba a cabo una actividad vulnerable, el día Exacto. 17 del mes posterior, pero no los informes en ceros. Ya incorporan esa obligación. Exactamente. Y entonces, regresándonos un poco a cómo se lleva a cabo la verificación, hay que remitirnos al artículo 62 y siguientes de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Nos dicen pues, los requisitos de la orden, cómo se tiene que llevar a cabo, cómo se tiene que identificar al visitador. Y de manera concreta, nosotros les pedimos que puedan revisar con calma el artículo 67, porque el acta con base en la cual se asienten los hechos u observaciones será el acta con la cual se cerrará el procedimiento de verificación de manera exitosa o no, y en su caso se abrirá el procedimiento de sanción. Y esta acta tiene prácticamente del mismo valor que las actas que conocemos comúnmente de auditoría, ¿no? La acta parcial de inicio, última acta parcial y demás. Entonces, estas actas son documentos públicos en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles y del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, que en algún momento nos va a alcanzar para poder estudiar a fondo. Y entonces son documentos públicos y lo que haga constar el visitador o el verificador, técnicamente se llamaría verificador, es lo que nosotros vamos a tener que sostener eventualmente ante un procedimiento sancionatorio, ante un tribunal. ¿Qué debe llevar el acta? Lo digo muy rápido: el nombre, denominación o razón social del visitado. Como segundo punto, la hora, el día y el mes, el año en que se inicie, en que se concluya. Esto es muy importante porque si inicia en horarios hábiles, puede acabar en horarios inhábiles, pero tendrá la autoridad que también justificar. O hay actas que se levantan por días porque cuando van a una agencia de vehículos, lo hemos visto, y piden 100 expedientes y 100 avisos, pues no les da tiempo de hacer constar todo. También tiene que ser el calle, número, población, colonia, teléfono, en donde se está practicando la visita. Esos son requisitos que no hay mayor tema. Nombre y fecha del oficio de comisión que la motivó. Entonces hay que ver que haya un oficio aparte de comisión para que el verificador esté habilitado legalmente para ejecutar esa verificación. Luego viene el nombre y cargo de la persona con quien se tendió la diligencia, y aquí es donde platicamos de una gran oportunidad para un tema de impugnación, como tú bien lo comentabas. Puede entenderse al final de cuentas hasta con el vigilante o con quien esté en la entrada. Sin embargo, si no se razona por qué no es el representante legal, sobre todo por qué no es el encargado de cumplimiento, que tiene una función muy especial, aunque se entienda con un tercero, que sea empleado o no sea empleado, podría haber un tema de ilegalidad ahí. También tienen que los testigos, ustedes saben muy bien tú lo sabes muy bien, licenciado, que la falta de testigos no invalida el acta, pero si no hay testigos debe de razonarse. Y si los testigos son de la autoridad, pues creo que podríamos aplicar el criterio que aplicábamos en materia fiscal, que pues, la autoridad no puede poner testigos, ¿no? Son testigos de cargo para demostrar alguna ilegalidad, porque la autoridad viene con los verificadores y no obstante me señala a los testigos. Y luego viene el tema de datos relativos a la actuación, qué se está practicando, qué se está notificando, qué es la orden de verificación. Y esto es muy importante, y por eso la importancia de capacitarse y de saber cómo atender esto. Ya hice la entrega documental, o hice la entrega en UCB, viene como punto número 8 dentro del acta, la declaración del visitado si quisiera hacerla. Y aquí no es que, sabemos que en materia administrativa y en materia fiscal no existe el derecho a la no autoincriminación, pero es muy importante saber qué decía en ese momento, o conforme está desarrollado el procedimiento, nos reservamos el derecho y la autoridad nos dará 5 días para efectos de ir a su oficina y a presentar pruebas y argumentos. Entonces es muy importante, ya que se cierra el acta y que dicen, mira, me entregaste de avisos, me entregaste estos, de informes me entregaste estos, de expedientes estos, sí hay que revisarla. Nos darán, a manera de garantía de audiencia, la declaración del visitado. Habrá que ver si es prudente o no hacer alguna declaración. Generalmente nos dan el uso de la voz y ahí sí respetan lo que yo quiera decir. Pero en ese momento se tiene que entregar la información. Exactamente, la información es en ese momento, y la ley antilavado prevé dentro del artículo 53, que también podríamos hacer luego otro podcast de las sanciones y como tal, porque también hay temas ahí interesantes con la reforma. Hay una sanción por no dar cumplimiento a los requerimientos de la autoridad en procedimientos de verificación, que es una sanción de 200 sumas, y generalmente todos los expedientes que hemos visto traen esta multa porque hay algo que definitivamente no se puede entregar, como las multas del 85 y 86 de código, nuestras facultades de comprobación en materia fiscal. Y entonces aquí no es que precluya mi derecho para presentar pruebas o hacer argumentos, pero es muy importante que quien vayamos a capacitar para entender si dices algo o no dices algo. Si no dices algo, no hay una preclusión, porque la propia ley nos da 5 días para presentar frente a la propia autoridad, a través de un escrito libre que cumple los requisitos de la ley FEPA, las pruebas y los argumentos para desvirtuar. Pero hay una parte muy importante, y lo hemos platicado también en las conferencias, licenciado, y tú lo sabes bien: la integración de expedientes. Podemos no presentar un aviso
y si el aviso tiene fecha de cuando se tuvo que haber presentado, no hay problema, lo presento en el escrito de solventación o desahogo dentro de los 5 días. Pero la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene una jurisprudencia pues, que ya lleva tiempo y que está muy firme, en el sentido de que si yo no entrego el expediente único de identificación del que hemos platicado, y Penny en las conferencias ha dado cuenta muy amplia de cómo se debe de integrar, entonces, independientemente de que tenga estos 5 días, por no exhibir el expediente dentro del procedimiento de verificación, ya me le ha quedado la sanción como si no lo tuviera. Y la lógica que llegó al tribunal, es decir, la propia ley y el reglamento establecen, la ley antilavado y su reglamento, que el expediente se debe integrar antes de la operación o a más tardar cuando se lleve a cabo. Un tema de arrendamiento, por ejemplo, yo firmé mi contrato de arrendamiento en enero del 2024 y ahora en julio del 2025 a agosto me están pidiendo de ese expediente. Si yo no lo exhibo en el momento de la verificación, aunque lo tuviera, ya no lo voy a poder exhibir. Bueno, lo podré exhibir, pero no le da valor probatorio en el momento de desahogo. ¿Por qué? Porque la autoridad, ¿qué va a pensar? Lo acabas de hacer. Correcto. ¿No? Entonces, en podcasts anteriores hablábamos de las obligaciones que tienen los sujetos obligados. Entonces, para cuando se lleve a cabo esta verificación, se debe tener todo. O sea, Exactamente. Avisos, identificaciones, beneficiario controlador, o sea, todas las obligaciones se tienen que presentar en el momento. De ahí el por qué se comentaba, no hay un citatorio, no hay una posibilidad de que dame 5 días, 15 días, como hay una facultad en revisiones de gabinete para entregar la documentación comprobatoria, no. Aquí, repito, es tener ya a la mano. Y eso refuerza aún más lo que estamos comentando, la necesidad de que solicite la presencia del encargado del cumplimiento. Claro, pues que es quien sabe. Porque, insisto, si bien ya quedamos, se puede entender con quien se encuentre, pero repito, eso no implica que al primero que encontré agarré, con ese voy a llevar a cabo la verificación, no sabe ni de qué estamos hablando, del aviso, del registro, de los clientes usuarios, de los expedientes, de los manuales. ¿Por qué? Porque a lo mejor es el que estaba ahí de vigilante, no sé cómo llamarlo, una persona que no tenga nada que ver con esas obligaciones. Repito, entonces de ahí la importancia de que sí soliciten la presencia del encargado de cumplimiento. Y después de esta descarga o entrega de documentación, la verdad te voy a ser franco, hemos visto que hay prórrogas. Yo no he encontrado en esta ley que nos den prórrogas, pero al final, cuando hemos tenido asuntos ya en la práctica, hemos encontrado expedientes donde se pide prórroga y te la conceden, pero a ver, esa consideración de la autoría no está muy reglamentado, o no es más bien no está reglamentado como el 53 de código. Correcto. Entonces aquí entreguen la información, porque si les toca un buen auditor, puede ser que les dé una prórroga, pero a ver, yo no recuerdo de haber visto en la LEFEPA la posibilidad de presentar una prórroga. Hemos comentado dentro de las reformas que hay a esta ley, el hecho de la famosa condonación de las multas. Entonces, el requisito pues, obviamente es presentar o cumplir con la obligación antes de que inicien las facultades de verificación. Correcto. Pero el otro requisito, la otra condición es que aceptes tu error, aceptes tu culpa. Entonces, el tema o la pregunta sería, ¿este es el momento procesal oportuno para decir? Exactamente. Oye, por cierto, aquí están los avisos, ya están todos presentados, pero los presenté fuera de los plazos. Justo de lo que acabas de comentar es muy importante, licenciado, para saber si hacemos uso de un derecho que nos da la ley con motivo de la reforma, o de plano, como se dice, abdicamos o lo guardamos. Es decir, lo platicamos en las conferencias, lo hemos platicado, lo vamos a seguir platicando, es un tema muy interesante. O en el podcast pasado comentábamos que hay una posibilidad de que la autoridad se abstenga de sancionarme, el famoso cumplimiento extemporáneo pero espontáneo, pero justamente dentro de estos 5 días, y qué bueno que comentes el tema, si yo me regularicé y quiero hacer uso de ese beneficio porque sé que presenté 100 avisos que le dé a la autoridad, entonces en este plazo de 5 días, independientemente de las manifestaciones que quiera hacer, o en el momento en que se levante el acta, o en el momento en que comparezco dentro de los 5 días, sí tengo que decir a la autoridad, mea culpa, infringí la ley, no presenté mis avisos en tiempo o mis informes en tiempo, pero están presentados antes de que me notificara esta orden de verificación. Entonces te pido que apliques la posibilidad o la facultad de no sancionarme. Pareciera, como está redactado el primer párrafo del artículo 55 de la ley antilavado, que si no hago esta manifestación sacramental, la autoridad no va a tener elementos para abstenerse de sancionar y me va a sancionar. Oye, perdón, aquí hago un paréntesis, a lo mejor no tiene nada que ver con el tema, pero no sé por qué ahorita se me vino a la mente lo que ahorita las sanciones a los que han aludido a políticos. Está el tema del dato protegido. Dato protegido, exactamente. Discúlpate. De la gobernadora de Campeche. Sí, la gobernadora de Campeche, de Noroña, discúlpense públicamente, acepten su error, acepten que ofendieron. O el Piojo Herrera en temas de compraventa de factura. Está bien.
de todo eso. Pero a lo que voy es, yo lo veo algo parecido. O sea, incumpliste la norma antes de que iniciara este procedimiento. Estaría que yo demostrara que cumplí antes Es de que correcto. iniciara, ¿no? Aquí están los Pero documentos. aquí me Entonces, pones que reconozco expresamente la infracción, si tú te vas a dar cuenta, pero pareciera que si yo no le pido, primero reconozco y luego no le pido la Una- aplicación del beneficio, una especie de discúlpame. un mes a manos. Correcto. Está bien, te disculpo, no te voy a imponer sanciones. Exactamente. Yo lo veo así, o sea, Posiblemente venga de la tesis de colegiado que nos dio un tipo de luz en lo que venía esta reforma, pero yo lo veo innecesario. Basta, y son documentales que genera el propio sistema que yo no podré alterar, basta con que la autoridad vea que aunque presenté 2 años después de mis avisos, lo hice antes del día en que notificó la orden de verificación y levantó el acta de verificación. pues sí, pero insisto, por eso se me vino Claro. a la mente, no sé si tenga o no tenga nada que ver No, con, sí, el, sí, con el que tema. es una pero- manifestación muy importante. Si sé que ando en falta y si sé que necesito que la autoridad se abstenga, aunque sea por única ocasión, porque como bien decía Penny en las conferencias, hay que saber escoger sus batallas. Si nada más tengo un aviso que me faltó, pues lo litigo o lo pago o veo qué hago. Pero y no pierdo el beneficio de por única ocasión, como los acuerdos conclusivos. Pero si tengo 100 multas que me puedo hacer acreedor porque presenté 100 avisos de manera extemporánea, pues tengo que decirlo. Entonces, de ahí la importancia, y lo veremos en los tribunales, de que el encargado de cumplimiento sepa, porque si un tercero lo atiende, cualquier persona, no voy a poner un cargo, y no sabe que se acaban de presentar y no sabe que tiene que aplicar o decir la frase para la aplicación del beneficio, pues no la va a decir y van a sancionar a la empresa. Entonces, si el encargado de cumplimiento sabe el pecado que traía, sabe que se purificó, ¿no? Antes de que lo corrigió, antes de que llegara la verificación, entonces él sabe que tiene que decir esta frase sacrosacramental. Pero si no lo hace, adiós. Sí, en las charlas que hemos dado de manera presencial, traemos el caso que nos hicieron la pregunta de arrendamientos y de constructoras Exacto. que no habían cumplido con sus obligaciones. Estábamos platicando el tema de las reformas. Entonces, la conclusión es, vamos a ponernos al día, vamos a ponernos al corriente, hay que presentar los avisos. Pero lo que estamos comentando ahorita, la sugerencia es que si el día de mañana llevan a cabo un acto de verificación, otra vez en el 5 días, estas personas que estamos comentando tienen que manifestar. Expresamente. O sea, no basta para hacerse acreedor al beneficio, no basta haber cumplido ya con la obligación, sino cuando se lleve a cabo esta verificación, otra vez en los 5 días, pues no sé si la palabra sea correcta, sino discúlpame, sino simple y sencillamente te informo, te manifiesto que yo de manera extemporánea pero espontánea, antes de iniciar esta verificación, di cumplimiento a las obligaciones en materia de la ley antilavado. Y entonces ejerce la atribución de abstenerte de sancionar. Entonces, repetimos, sí es importante porque, otra vez, si no hacemos esa manifestación, no vaya a ser la de malas que al momento de iniciar el procedimiento sancionador, hey, nunca me dijiste Y lo que habías inicio. cumplido y te inicio el procedimiento Claro, sancionador. porque el hacer ese mea culpa, la autoridad debe cerrar la verificación señalando el cumplimiento extemporáneo, espontáneo, y aparte, esto es otro requisito que creo que está además en ley, la manifestación de que reconocía expresamente la o las infracciones, y entonces ahí se debería acabar el tema. Pero, Pues sí. pero entonces es muy importante este punto, y esta garantía de audiencia ahora se materializa más, donde no nos va a servir estos 5 días, y no es que no estemos de acuerdo o no, pero ya lo determinó el tribunal, así es, por el integrado de expedientes. Entonces, los expedientes únicos de identificación deben de estar en donde se lleva a cabo la actividad vulnerable de manera digital o presencial, porque resulta que a lo mejor sí me pulí para tener un buen expediente, la constancia del dueño beneficiario o beneficiario controlador, el comprobante de domicilio con no más de 3 meses de antigüedad, la constancia de situación fiscal con una fecha adecuada, y por no exhibirlo, me voy a hacer acreedor a la sanción. Correcto. Y después de esto, el propio artículo, porque a ver, la ley FEPA es una ley del 95 que vino a ser una ley marco, porque antes recordarás que cada dependencia tenía su ley y era un caos desde el punto de vista administrativo. Se crea esta ley federal de procedimiento administrativo, que es el ordenamiento marco para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, sobre todo las entidades que ejercen actos de autoridad. Entonces, en este sentido, pues hay que estar adivinando porque la verificación concluye en algún momento, pero entonces hay que irnos a otros capítulos y siguiendo este orden de ideas, en términos del artículo 56, una vez que presenté mis pruebas, ¿qué va a hacer la autoridad? Tiene la oportunidad, me va a dar un acuerdo de admisión de pruebas y me va a decir que pone las actuaciones a mi disposición o del sujeto que lleva a cabo la actividad vulnerable, del sujeto verificado, para presentar alegatos. Alegatos que no hay que dejar de presentarlos, pero son muy lineales, porque el no haber otra actuación
generalmente entre el escrito de desahogo y el escrito de alegatos, pues vas a reiterar un poco lo que ya dijiste ahí, y vendrá unos alegatos que podrán presentarse en un plazo no inferior a 5 días ni superior a 10, y una vez que está eso, digamos que el expediente del procedimiento de verificación, donde no va a haber sanción todavía, pero sí puede haber un señalamiento de infracción, va a concluir. Este procedimiento debe sujetarse a los plazos del artículo 60, y por eso comentábamos de que inicia a que va a concluir, no puede durar más de 3 meses, sino corre el riesgo de que se caduque el procedimiento y todas las actuaciones, desde la orden hasta el acta y todo, se vengan hacia abajo. Y hemos encontrado un tema de oportunidad en agravio, lo platicamos en estas sesiones de estudio que hacemos con los abogados del corporativo, de si aplica un plazo adicional del artículo 59, porque pareciera que independientemente del derecho que tengo a alegar dentro de los 5 días, independientemente del derecho que tengo a presentar alegatos en el plazo que me da la autoridad de 5 o 10 días, el artículo 59 dice que cuando la autoridad detecte un incumplimiento, como generalmente es el caso, antes de emitir la resolución que concluya con el procedimiento de verificación, tiene que poner las actuaciones a mi disposición para que también me pronuncie. Es decir, no nada más me da el plazo de alegatos genérico, sino pareciera, por como está redactado el 59 y está ahorita en tribunales, a ver cómo nos va, señalando que además, si yo detecto que hay un posible incumplimiento, te faltaron avisos, algún la infracción que quieras, tiene que darme una vista y no lo está dando. Entonces veremos si cuando emita la resolución sin dar cumplimiento al artículo 59 hay una violación importante de procedimiento o no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, sin duda existe esa violación porque, insisto, está en la tú lo acabas de mencionar, está en la ley, está muy Está en la clarito, ley. y en la práctica no nos lo están Y concediendo. hemos visto en defensas contenciosas por parte del SAT que dicen, no, son de procedimientos iniciados a petición de parte, no de oficio, y la ley no distingue. Y estos procedimientos claramente están iniciados de oficio. Nadie quiere o nadie pide verme a verificar, no, jamás en la vida. Y entonces, ¿qué pasa? Se cierra el procedimiento de verificación con una resolución en términos del 57 de la ley FEPA, donde generalmente va a concluir la actuación de la autoridad y me va a decir, a ver, va a hacer un recuento de los hechos, va a decir qué me pidió el día en que se llevó a cabo la vista de verificación, va a decir que entregué ese día, que entregué dentro de los 5 días después, posiblemente haga el pronunciamiento de que no te voy a sancionar si tú expresamente me pediste no hacerlo, y también va a darle un valor probatorio de las pruebas a los alegatos que presenté, y cuando diera el derecho de audiencia de 10 días que marca el 59, también debería de pronunciarse, pero no hemos visto que lo dé, y es un elemento muy importante que yo creo que la autoridad no tarda en corregir. Después de eso vendrá la resolución, y cuando la lea un interesado que a lo mejor no está muy involucrado en el tema, verá que no hay una sanción económica, no hay un quantum, me va a decir, ya lo hicimos. No, el tema es que si hay una resolución donde expresamente dice que hay una serie de infracciones y que en su caso, como lo dice en todos los casos, Dejarán a salvo. exactamente, se dejará a salvo pues, las facultades o se iniciará el procedimiento administrativo sancionado. Y entonces ahora sí, ya tenemos una resolución y hemos platicado mucho con los abogados del corporativo, licenciado contigo, es la posibilidad de impugnar esta resolución con el que concluye el procedimiento de verificación, porque si bien no hay una multa que me vayan a ejecutar o que me vayan a cobrar, si hay un pronunciamiento que la empresa o que el sujeto que lleva a cabo actividad vulnerable infringió la ley. Veamos un criterio muy desafortunado, un precedente de una sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde decía que al no haber multa no hay afectación económica y que no es impugnable porque no afecta el interés jurídico del sujeto verificado. Nosotros creíamos que sí, y a la conclusión que llegábamos y que tú proponías es, bueno, si los medios ordinarios no proceden en este caso al recurso de revisión de juicio de nulidad, pues vayamos a juicio de amparo para tratar de que esa resolución que me estoy diciendo que ya incumplí quede firme. Sí, es que comentábamos cuando hacíamos el análisis de este procedimiento y de los fundamentos legales. Regreso al ejemplo de hace rato. Me estás exigiendo o me estás solicitando información que no está previsto en la ley, sino sino en reglas de carácter general. Entonces, un recurso de revisión, un juicio contencioso, decíamos, va a ser ocioso. Seguramente nos lo van a... O hasta me lo desechas. Sí, nos lo van a desechar, inoperante, infundado y todo lo que quieras. Pero decíamos, oye, está bien, pero vámonos entonces en la cuestión del amparo. Un amparo indirecto en contra de esa resolución. ¿Por qué? Porque está violando ese principio de legalidad. Me estás solicitando información. En la misma orden me dijeron que me ibas a pedir información establecida en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita. Entonces, otra vez, aquí está el listado de toda la información que me están pidiendo y aquí en la resolución lo que incluye dice, es que estás omitiendo esto otra vez. Yo no estoy omitiendo la ley, estoy omitiendo, a criterio de la otra, estoy omitiendo reglas, no la ley. Claro, exactamente. Entonces, ese era el motivo del famoso amparo, uno de los argumentos.
o dejarla firme, que tampoco es que sí soy consciente, pero en el momento en que voy a impugnar la resolución que concluye el sancionador, ya tendré la posibilidad de impugnar todas las actuaciones del proyecto de verificación y las actuaciones y la resolución del procedimiento sancionador. El tema es que ya voy a tener las multas y en vez de litigar sin garantía, voy a tener que litigar con garantía. Esa era la diferencia. El argumento no lo perdemos, no lo hacemos valer ahorita. Espérate que inicie el procedimiento, que te sancionen y ahí nos vamos al juicio y por supuesto que le van a dar entrada al argumento. Un poco, ¿te acuerdas lo que platicábamos cuando dábamos las conferencias y platicábamos mucho del 69B? Desde el punto de vista del EDO, del que recibe el comprobante, tengo mis 30 días para ir. Si asomo la cabeza y digo, aquí estoy, y presento mi escrito y me dicen, no hay materialidad, pues podía litigarlo sin garantía. De otra forma, cuando me hicieran facultad de comprobación, ya tenía que litigar el asunto con garantía. Ya era elección a cada quien, ¿no? Correcto. Pero bueno, aquí es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Sí. Y luego, entonces, ¿qué pasa? No hay una disposición que diga que inmediatamente se tiene que abrir el procedimiento sancionador. La práctica y todos los procedimientos que hemos visto aquí en el corporativo, así es. A los 10, 15 días, cuando mucho, o a más tardar el mes, abren el procedimiento administrativo sancionador que prevé el artículo 72 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Creo que aquí, por lo que hemos estudiado de otras legislaciones, un poco de derecho comparado, el procedimiento administrativo sancionador, el PAS de la LEFEPA, está sumamente deficientemente regulado porque el procedimiento es tan fácil como se los voy a explicar aquí en 30 segundos. Me dan la resolución, me dan un plazo de 15 días para comparecer. Después comparezco, presento pruebas y argumentos. Ahí sí no hay prórroga. Nunca hemos visto una prórroga. Porque 5 días, perdón. 15 días. 15 días hábiles. Nunca he visto una prórroga y no te la vas a jugar porque si no te quedas sin defensa. Y después de que concluye el plazo de los 15 días o después de que yo presento las pruebas y que se desahogan por su propia y especial naturaleza, que generalmente así es, dice el propio artículo 73 y 74. Tienes 10 días autoridad para emitir la resolución después de que concluyó el plazo de los 15 días o de que el interesado haya comparecido, y luego tienes, en términos de la propia LEFEPA, creo que es artículo 39, 10 días para notificar. Correcto. Entonces aquí es muy importante, amigos, y los plazos se cumplen porque si no emiten la resolución dentro de los 10 días y se notifica dentro de los siguientes 10, va a aplicar en algún momento la caducidad del artículo 60, en el sentido de que transcurrieron los plazos para emitir y notificar resolución, sumamos 30 días más, me parece que es, y eventualmente los procedimientos pueden caducar. Entonces es muy importante saber que, hay muchas garantías que la Corte y los tribunales han establecido en favor de los sujetos verificados cuando se abre un procedimiento administrativo sancionado. Y una muy importante es la presunción de inocencia. El tema es cómo materializarla, ¿no? Pero el procedimiento es tan sencillo como que me dan mi oficio, presento mis pruebas y tendré mi resolución. Ahí se acabó el asunto. Y ahí se acabó. Y generalmente lo que hemos visto también en la práctica es que el oficio con el cual se concluye la verificación es prácticamente copia con otros fundamentos. Sí, porque al final del día ya identificaron las omisiones. Claro, totalmente. Es nada más seguir el procedimiento que marca la ley. Y vamos a ser prácticos. Si las pruebas que tenía no me las reservé, las presenté y la autoridad las descalificó, para atender a un procedimiento sancionador que es exactamente cómo concluyó la verificación, pues voy a exhibir las mismas pruebas. Entonces ya por lo menos a nivel administrativo o sede administrativa estoy condenado a saber que me van a multar. No hay pruebas novedosas, a mí no se me, salvo que las haga, o salvo que haga los expedientes. Aquí no opera lo que en materia fiscal de repente hacemos. Oye, no entregamos nada en el procedimiento fiscalizador, en la visita domiciliaria de revisión de gabinete. Viene la resolución, vámonos al recurso y ahí aportamos todas las pruebas. Acá no, por eso decía hace un momento, cuando notifican la verificación, la orden de verificación y levantan el acta correspondiente y dijo el licenciado, tienes que entregar la información en ese momento. En ese momento. Oye, pero sí lo tenía, no lo entregaste. Exactamente. Es que sí lo tenía, sí, siempre presenté los avisos, sí tenían los expedientes, sí tenía... No lo entregaste. No, entonces no es la simple multa por no entregar información. Para los ojos de la autoridad no has cumplido con... No has cumplido, entonces... Y pensando en que yo voy a entregar en esa verificación todo lo necesario para evitar una posible sanción, entrego todo lo necesario, la autoridad me descalifica fundada o motivadamente, o a lo mejor no todas mis pruebas. Entonces esas pruebas son las mismas que voy a entregar en el procedimiento administrativo sancionador. ¿Cuál es la gran diferencia? Que a diferencia del procedimiento de verificación, aquí sí puedo hacer valer argumentos más legales. Un poco, llevando a nuestra materia fiscal, es cuando se contesta el oficio de observaciones o la última acta parcial, pues realmente se entrega documental, contabilidad y demás, y sin hacer mayores pronunciamientos de derecho. Pero aquí sí lo recomendable es que se atienda directamente por algún especialista, incluso puede ser el encargado de cumplimiento si es abogado, y no nada más haga
una refutación de las pruebas, sino diga argumentos sobre la tipicidad, sobre la exacta aplicación de la ley, sobre la posibilidad de que me está sancionando 2 veces, sobre la indebida, y lo veremos seguramente en otra plática con el tema de las sanciones, sobre que un error de referencias, el artículo 53, el artículo 54. Entonces aquí sí es muy importante que todo lo que tengamos que decir se lo digamos a la autoridad para que también se emite una resolución donde no se pronuncia respecto a todo eso, sea una resolución incongruente o una resolución por falta de fundamentación y motivación que podamos llevar a un tribunal. Entonces, todas las pruebas hay que llevarlas aquí. Si hablamos de que no hay más pruebas nuevas, sí darle un punto de vista jurídico a la defensa para que a través de argumentos legales le digamos a la autoridad que se tiene que abstener de sancionarme o que cierre el procedimiento dado que aplique en mi beneficio determinada cuestión. Entonces, porque hemos visto también, desafortunadamente, que se comparece, algunos contribuyentes o empresas han comparecido al procedimiento sancionador haciendo un escrito libre simplemente entregando pruebas. Y ahí creo que se quedan cortos porque la verdadera defensa está en el artículo 72, 73 y siguientes de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Correcto. Se lleva a cabo entonces el procedimiento sancionador, se cumplen los requisitos o los procedimientos, prácticamente, repito, pues ya van a imponernos la multa. ¿Y ahora qué hacemos entonces? Ya nos impusieron la multa porque no presentamos los avisos, porque no teníamos los expedientes, porque no identificamos al beneficiario controlador. Exactamente, y ya nos dan una resolución, dentro de los 10 días se emite y dentro de los 10 días se notifica en tiempo, porque la caducidad es otro elemento importante de defensa, siempre hay que verificarla. Por ejemplo, a Profeco, a la Secretaría del Trabajo, todas las multas se caen todavía por un tema de caducidad, no al SAT, caducidad administrativa. Y ya tenemos una resolución donde nos dicen, tienes un crédito fiscal por concepto de multa, y la autoridad dice, por fracción, por avisos, tantas multas y tanta cantidad. Por falta de integración de expedientes, tantas multas y por tanta cantidad. Por falta de identificar al beneficiario controlador, tantas multas y esta cantidad. Y nos hace un recuento de los daños para decirnos que tenemos un crédito fiscal por determinada cantidad, y ahí sí nos da la posibilidad. Ojo, no siempre nos ha tocado, como si nos pasa en materia fiscal, licenciado, que nos dicen qué medio de defensa procede. También debería haber, porque el artículo 3º, que también analizamos ampliamente para ver los requisitos del acto administrativo, dice que nos deben de decir qué medio de defensa procede. Sin embargo, a diferencia de lo que así está establecido jurisprudencialmente en materia fiscal, aquí no hay una sanción de doble plazo, ¿no? Entonces, ya tengo mi resolución y yo no ya tengo que, si no lo he hecho, consultar a un abogado y decirle, oye, tengo un crédito fiscal. Entonces, ¿cómo lo recurro? Tenemos 3 vías: el recurso de revisión que marca el artículo 83 de la LEFEPA, el juicio contencioso administrativo, porque no deja de ser opcional, conforme al propio 83 y a la jurisprudencia de la Corte, y al final el juicio de amparo directo. ¿Cuál es lo importante de esto? 3 puntos muy importantes para ya un tema de defensa. El primero es que las notificaciones en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo surten el mismo día. Las notificaciones en materia fiscal en términos del 135 de código surten al día siguiente que se llevan a cabo. Entonces realmente tenemos un día menos para interposición del medio de defensa, porque en materia fiscal es notifica, surte y corre, y en materia administrativa es notifica, surte y corre al día siguiente. Entonces nos quitan un día muy importante para los abogados. Segundo punto, no son 30 días para presentar el recurso de revisión, son 15 días hábiles después de que surtió efectos. Y surtió efectos, conforme a lo que decía, el mismo día en que se notificó. Y tercer punto, y creo que lo más importante, ¿por qué queremos llegar a un tema de impugnación? A pesar de tener elementos para ganar, por todo lo que hemos analizado, por todo lo que podemos desprender de cada asunto, porque hay que garantizar el interés fiscal en términos del 141 del Código. Las multas administrativas no fiscales, como son estas de la ley antilavado, son aprovechamientos en términos del 3º del Código, y en términos del 4º del Código son créditos fiscales. Entonces, en el momento en que yo tengo eso, es un crédito fiscal que ahora sí va a pasar a recaudación y va a llevar un acto de cobro a través de un mandamiento de ejecución. Entonces, si yo voy al recurso de revisión, tengo que garantizar inmediatamente. Y no hay claridad, como tú bien lo decías, que hay una litis abierta como sí pasa en materia fiscal. En materia administrativa no hay una jurisprudencia. Posiblemente sí en cuanto a agravios, en cuanto a la demanda de nulidad, pero no en tema probatorio. Entonces yo voy a decir, como diría Penny, la maestra Penny, ¿qué batalla elijo? ¿Me voy al recurso de revisión o me voy directamente al juicio contencioso? De todas maneras voy a tener que garantizar desde el día 15. Así es. Puede ser exigible. Y entonces en esos 3 puntos, el surtimiento de efectos, el plazo para presentar el recurso o el medio de defensa, que en este caso sería el recurso de revisión, y la garantía, y si la autoridad está yendo a cobrar prácticamente o inmediatamente al mes de que concluye el plazo, este tipo de multas. Y finalmente, algo que hemos visto es que los criterios que ahora salen en la revista del tribunal también desafortunadamente principalmente están a favor de la autoridad en esta aplicación de esta ley. Entonces no sé qué venga a futuro, pero el tribunal no está teniendo mucha claridad, y lo hemos visto también en litigios propios
de cómo aplicar esta ley. Y a lo mejor no temas de procedimiento administrativo, porque el tribunal, como dirían, ya se la sabe, sino los temas sustantivos o los temas de acumulación, los temas de obligación, los temas de umbrales. Sí hemos encontrado magistrados donde no han tenido, no han podido pronunciarse al respecto y mejor pues, patean el expediente para el colegiado. Es lo que iba a comentar. Yo lo dividiría en dos tipos de conceptos de impugnación o de agravios. La parte sustantiva, como dices, tratar de demostrar que no era obligado, que no había superado los umbrales, acumulación. Etcétera. Pero eso yo creo que vienen los argumentos van a ser muy pocos o muy débiles, porque al final del día lo dijimos al principio, desde el principio, valga la redundancia, cuando iniciaron la verificación, identificaron las inconsistencias por parte del sujeto obligado. Pero eso no significa que las autoridades no deban respetar los principios legales y constitucionales. Entonces, deben respetar formalidades del 16 de la Constitución, el tercero de la Ley Federal tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Entonces, ahí es donde realmente otra vez viene la tela de dónde cortar. Está bien, identificaste que no cumplí con el aviso, pero ¿quién lo hizo? Ya hace rato lo mencionamos. ¿Quién lo determinó? No, pues la autoridad fiscal. Ya checaste el reglamento interior para determinar si tiene o no facultades para iniciar el procedimiento sancionador. ¿Desde ahí? Entonces ya desde ahí ya tenemos un argumento. ¿O se excedió los plazos para la caducidad del procedimiento también? Decías tú hace rato, oye, ¿qué plazo hay entre esa resolución de conclusión y verificación y el inicio del procedimiento sancionador? Pues no hay un plazo. Entonces, otra vez, ese es un argumento. Si bien no se tardan una vida, prácticamente lo inician a los 8 días, a los 10 días. Exactamente. Y por ejemplo, en materia de las inspecciones de la Secretaría del Trabajo, que también hemos visto litigios, dice, concluida la verificación, tienes 15 días para abrir el sancionatorio. Y ahí la violación puede ser muy clara. Aquí no hay claridad, entonces hay que irnos al 74, me parece que dice que son 5 años para que prescriba la sanción. O técnicamente podrían hacerte una verificación hoy y sancionarte en 2-3 años. Correcto. Hasta que prescriba. Y decíamos cuando hicimos la reunión, en su momento el 49 del Código Fiscal no contemplaba términos para la imposición de la multa en el caso de que hayan detectado que no emitió un comprobante o lo emití sin requisitos. Entonces, hoy en día eso de argumento ya está perfectamente claro en el 49 del Código. Pues aquí yo les decía exactamente lo mismo. Establece plazos, términos, no hay certidumbre jurídica en los contribuyentes, en los sujetos obligados. Pues dásela, esa norma es inconstitucional en esa parte. Totalmente. Y eso sí, sin dejar de ver de fondo la tipicidad del 53 y del 54, que como platicábamos el otro día, y me parece que también en las conferencias y en el podcast, todavía hay errores de referencia, por lo menos algunas multas. Parece que o lo legislan al vapor, o se equivocan a propósito, o no se dan cuenta, pero todavía hay temas de tipicidad, recordando a los criterios de la Corte, que en materia del derecho administrativo sancionador, que sí aplica aquí, no en materia fiscal, hay presunción de inocencia, pero sobre todo hay garantías como exacta aplicación de la ley. Correcto. Entonces, tenemos el derecho de presentar nuestros medios de defensa. Insistimos, hay que darle una checada para ver si cumplió los requisitos mínimos. Obviamente está por escrito, que sea emitido de una autoridad competente. Los plazos. Los plazos, las caducidades, que esté debidamente fundado y motivado. O sea, todo esos requisitos, repito. Valoración de pruebas. Que lo hagan debidamente, que tengan la competencia para la valoración de las pruebas. Entonces, repetimos, todavía hay mucha tela de dónde cortar. Pero las garantías, porque hemos visto multas millonarias, sobre todo al sector inmobiliario, las garantías van a parar a la empresa porque al final de cuentas regresamos a nuestro código fiscal, te aseguro cuentas bancarias, si no me garantizas. Opinión de cumplimiento por una multa administrativa. Pues lo que siempre hemos comentado en materia fiscal y ahora lo aterrizamos también en materia de ley antilavado. Aquí hay un documento clave que es la resolución de conclusión de la verificación. Ya ahí sabemos de cómo va a ser el golpe. Tú lo dijiste hace un momento, se va a abrir un procedimiento sancionador, nos van a dar términos, plazos, 15 días, etcétera, pero ya sabemos prácticamente cuál va a ser el resultado. ¿Por qué? Porque desde el principio ya nos dijeron que estas son nuestras inconsistencias, entramos a la ley y vamos cuantificando nosotros. Entonces, desde ahorita otra vez, vamos a checar cómo va a ser el medio de defensa, el recurso de revisión del juicio contencioso si ya detectamos estos errores. Pero repito, desde ahorita vamos nosotros cuantificando el monto del daño, el monto de las multas, para estar pensando la forma en cómo vamos a garantizar el interés fiscal. Y sobre todo considerar que la litis abierta en esta materia solamente aplica en términos del el artículo primero de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para hacer valer agravios novedosos que no se hayan hecho valer un recurso de revisión en este caso, pero no aplica o no hay claridad respecto a que a las pruebas que no ofrecían el procedimiento sancionatorio
las pueda ofrecer en el recurso de revisión, como sí pasa con la LITS abierta o cerrada en materia fiscal. Correcto. Ahí tenemos otro tema. A ver, hay muchos argumentos, pero insistimos, no limitarnos nada más al cumplimiento o incumplimiento de mis Sustantivo. obligaciones, sino también al incumplimiento de la autoridad en cuanto al respeto de los requisitos legales y constitucionales que prevén. Y hemos platicado con auditores que nos dicen, pues la verdad es que si me gusta la materia ni le sé. O sea, la capacitación, podremos darles capacitación. Pues yo creo, ver, No, porque la capacitación está, ellos dicen, no tengo tiempo, tengo 30 gabinetes y luego me mandan a hacer 10 verificaciones. También hay importante el factor humano y aquí no hay buzón tributario, a lo mejor con eso podemos concluir. No hay buzón tributario, todos los actos tienen que notificarse personalmente y hasta para eso pierden tiempo en levantar actas y en notificar resoluciones. es que ya el personal que a Hacienda le costó mucho, mucho trabajo perfeccionar sus actos de notificación personal. Mucho, mucho. Perdieron juicios, asuntos, destituciones, todo. Entonces, entra el famoso buzón tributario. Tú eres un nuevo funcionario de auditoría fiscal. No sabes cómo no levantar un estás acta. acostumbrado Claro. a la notificación personal, que la circunstanciación, que la identificación. O sea, no estás acostumbrado. Entonces, y repito, no estás acostumbrado y aparte te dicen, olvídate del código fiscal, sino tienes que aplicar esta norma del procedimiento administrativo. Y supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. Entonces, también le complican la vida a los verificadores. no solo- Afortunadamente, porque eso nos puede facilitar Es el camino. correcto. Entonces, todos esos datos, todas esas situaciones hay que checarlo en el momento de plantear los medios de defensa. ¿Algo más, licenciado? Pues capacitación, estudio y estar analizando cada acto que llegue de la autoridad, porque por más incumplimiento que haya de los objetos que llevan a cabo una actividad vulnerable, siempre podrá haber un error por parte de la autoridad. Y creo que hemos detectado varios en los expedientes que hemos visto y esto apenas inicia. Esto apenas inicia. Seguramente vamos a hacer yo seguramente otro podcast donde vayamos ya identificando esos. Ándale, uno de agravios en temas de tipicidad, de imperfecciones de la ley y luego las que se bajan a las actuaciones administrativas. Correcto. Que hoy en día ya dimos 2, 3, ¿eh? Sí, ya. Platicamos, pero Para que insistimos. sigan conectando. Es correcto. porque O sí. vayan a las conferencias presenciales. Correcto. Otra vez ahí nos vemos a la Ciudad de México. Ahí vamos a plantear esos Claro, argumentos. sí, cierto, de negociación juntos, ¿no? Es correcto, ahí vamos juntos, entonces vamos a ir a plantear esos argumentos desde el inicio, desde la orden, desde el acta, los plazos, la competencia, todo eso vamos a analizar. Y yo me comprometo, licenciado, que cuando nos digan que nos escucharon acá y ven a la conferencia, un agravio gratis y una foto contigo también, autografiada. Con aquí el maestro Monreal también. Bueno, muchas gracias. No, hombre, licenciado. encantado, como Gracias. siempre. Un Gracias, Betty, que ya nos andan apurando. Sí, ya. Gracias, Frida, producción, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes que nos hacen favor de haber escuchado. Un abrazo a la gusto. distancia. Muchas gracias.